Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, Ira. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí con calor, pero bien. Perfecto. Oh, vamos a hacer la investigación de esta semana. A ver qué te parece el tema. Aclaramos Ok. que no sabes de qué es el tema. Y les recordamos que hay que enviar su correo a investigation@calogero.grifasi.com para que su tema lo tomen en cuenta y le den el turno para que sea tratado. ¿Vale? Vale. Entonces, ahora, Nico, fíjate bien lo que vamos a hacer. ¿Está bien la cámara ahí? Sí, está bien. Voy a contar de 3 a uno. Y tú buscas e identificas de dónde provienen las especies reptilianas. Respira profundo. 3, 2, 1. Es como si hubiera entrado a algún como sistema de agujero negro que crea como distintos saltos. Tun, 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 y llego como a un séptimo salto en donde hay como un triángulo enorme que no es necesariamente una pirámide porque no tiene centro. Es como un triángulo enorme así. Y que cuando lo atraviesas entras como a un sistema planetario, pero Como a es otra menos, galaxia. sí, pero es menos rítmico y menos simétrico que lo que pudiera comparar con la Vía Láctea. Es como una enorme interfaz de vibración, pero un poco más ruidosa. Si el sonido, como lo categorizan como ruido, Ajá. es como más ruidosa, es como más una vibración no tan armoniosa. Y el sistema planetario es como vasto, es como vasto. O sea, hay en una misma proximidad, o sea, en un mismo espacio hay 20 planetas que Ujú. cada uno desde su superficie es capaz de visualizar a los demás. Son como Viven. un grupo de islas planetarias. Ok. Ahora, Nico, conéctate con la genética de la especie reptil y dime qué ves. Cómo la percibes? ¿Cómo la ves? Descríbemela. Es que, por ejemplo, se presentan como dos cadenas de ADN, así, se levantan. Está la de los reptiles como especie animal en la Tierra y los reptiles como de alguna forma especie atemporal al espacio físico, porque no pudiera decir, es como cuando entré en este hoyo, como hoyo negro, te das cuenta que no te transportas en distancia, sino como en frecuencia, como en vibración. Entonces no es a distancia ni lejos, es simplemente como en otro estado. Se pueden Y dividir. Sí. el ADN, por ejemplo, de la especie que es atemporal, em, digamos que hay ciertas funciones que son cristales. Entonces no son movibles o no se ven tan vivas como lo que se pudiera comparar, por ejemplo, con un reptil con un cuerpo físico a forma animal en el planeta o con un ser humano. Es como si hubiera conexiones hechas cristal, Esas endurecidas. cristales lo hacen que sea estático ese sistema. Ujú. ¿Sí? No se siente tan vivo. Ok. No se siente tan vibrante entonces. Ujú, ujú. ¿Se pueden dividir las especies reptilianas en varias razas? ¿Sí o no? Sí, sí, porque yo veo como con respecto a su comparativo genético, hay una especie muy similar a cada uno de los reptiles existentes en el planeta. O sea, yo alcanzo a visualizar
como en forma de serpiente con manos, como unos que son como camaleones, unos que son como iguanas, unos que son como estos dragones de Komodo, o sea, lagartijas, hay de una variedad en representación tanto en especies tipo humanoide como especie similar a la reptil en el planeta, pero en un tamaño mayor. O sea, híbridos también. Sí, o por ejemplo, una lagartija tal cual como la vemos aquí en el planeta, pero de 2, 3 metros, por ejemplo. Ok. ¿Cuántas razas reptilianas hay actualmente? ¿Qué número te llega? Ya. 1536 razas Mi- diferentes. 1536 razas. Muy bien. ¿Qué provocó el nacimiento de las diversas razas reptilianas? Vamos a ir más atrás para buscar este nacimiento. ¿Qué es lo que generó? Es como un desprendimiento de, digamos, no quiero decir la luz, porque es como categorizarlo en algo en específico, pero es como un desprendimiento de una vibración más constante, ¿sabes? Como si de algún punto esta evolución que tuvieron como especie se hubiera separado del latir general del universo, Ujú. como si se hubieran des, mm, como Desprogramado cuando del universo. sí, o lo que le pasa como desvielado, Ajá. porque yo lo veo como un movimiento muy brusco en como de esta estática o más bien como de como estadía en un solo sitio y sistema vibración. Es como si se hubieran congelado en un pensamiento Ujú. o en un latido y hubieran como concretado una frialdad que hubo que para mí es como que hubiera cristalizado esta parte del ADN. De alguna forma fue como un rechazo a la vibración, digamos. Ujú. O sea, de estas 1536, ¿todas hicieron ese salto o hay unas que sí y hay unas que no? Yo lo que noto es que con el pasar del tiempo, Ujú, o no necesariamente el tiempo, pero a través de como del ritmo, a través del ritmo de las ujú, líneas, ujú. es como si se fragmentaran hacia los lados algunas razas que a través de la experimentación, Ujú, pero en carne propia, ujú. han podido comenzar a movilizar ciertas partes de su ADN, Ah, ok. Entonces, pero hay una gran parte que ni siquiera lo concibe, como ni siquiera concibe obstruir su mirada frontal, haz de cuenta. ok. Mm, entre los seres humanos, el planeta Tierra y los reptilianos, ¿hay o ha habido relaciones, conexiones, sí o no? Sí, digamos que hasta cierto punto Ujú. el reptil como raza o como especie tuvo mucho que ver como con la concepción del cuerpo físico que manejamos en la actualidad. Ujú, De alguna forma digamos que es como una mejora, ujú. ¿sí? De una combinación de lo que son ellos mismos y las especies que hay aquí en el planeta. O sea, Entonces, ellos participaron en la creación, vamos a decir, de la especie humana. de la especie humana, exacto. Y como digo, te dije hace un momento, muchos de estos reptiles fueron de alguna forma los primeros humanos planetarios. A mí me llega y la llama incluso que una primera humanidad era un tanto más reptil Ujú. y por esto como que esta visión de una especie reptil dominante en algún momento del planeta. Ah, ok. No tanto dinosaurios. Los dinosaurios para mí en este momento aparecen como especies animales de alguna forma Ujú. que estuvieron físicamente, pero la concepción de una sociedad reptil en un sistema global es más como eso, como los primeros reptiles que tomaron los cuerpos y comenzaron a las experimentaciones y comenzaron como a salir disparados.
y de ahí empezó como una experimentación con otro tipo de conexiones de especies o esencias, Ujú, porque como yo lo que percibo aquí es que los humanos que estamos encarnados actualmente es una variedad de especies ujú. que hasta cierto punto pudiera incluir también reptiles, por ejemplo. Ok. ¿Qué razas reptilianas han interactuado y actualmente interactúan en este planeta? Dime cuáles son las razas que te vienen a la mente, no importa los nombres que te vengan, no importa si no las conoces, ¿qué nombres te vienen? Hay uno que es como lizardiano, que son como caimanes y cocodrilos parados. Ujú, Estos como que se mueven mucho en los sistemas de adopción de niños y esto, como de secuestros. ujú, Me vienen unos que son como arpiantes, como ujú, arpiantes, que son como una, como una unión de hombres tortuga y camaleón, así sabe cómo, porque ujú, tienen como características de ambos, como con una coraza en la espalda y tienen como capacidad de mutación. Y luego veo los serpentinos que son ya como todos estos seres serpiente o que tienen características de piel de serpiente, ujú, que yo los veo como en un sistema un poco más científico. ujú. Porque, por ejemplo, a mí me queda claro y es como una confusión constante que ningún reptiliano es dragón, Sí, porque no. el dragón es muy diferente a un reptil. Ujú. No, no, ni siquiera en sistema de vibración y composición ADN tienen similitudes. La concepción del dragón reptil la tenemos por la visión de lo que hemos tenido en el planeta nada más. Ok, entonces lizardianos, arpiantes, serpentoides, ¿qué más? Hay unos que son como lagartijas, como iguanas delgaditas, Ujú, paradas también, que yo las veo como que estas son como muy de introducirse en el cerebro de los soldados en el ejército. ujú, Se llaman como aplantes, como ujú, aplantes. ujú. ¿Qué más? Hay unos que aparecen como en una esquina, así como si estuvieran en una cúpula, Ujú, que es como si fueran, haz de cuenta, como un tipo de reptil que tiene así como piquitos aquí en medio. ujú, De alguna forma es como un dinosaurio y que ahorita están así como de frente a mí, ujú, como con sus garras así cruzadas, así, ujú, y como si vistieran ropones azules así largos. ujú, Y estos se perciben como muy intelectuales, como muy calculadores. ujú. ¿Y eso es como qué Se raza? llama, me suena como a reptantes. Reptantes. Ajá. ¿Qué más? Esos son como los que veo que actualmente tienen alguna conexión con los seres humanos. Ok. ¿Cómo pueden interactuar y por qué? De alguna forma hay un sentimiento de pertenencia, como si percibieran al humano como un ¿Propiedad? objeto, como un objeto que es de su propiedad, o que tienen la autorización de utilizarlos como les convenga, aunque no necesariamente sean de su propiedad. Está como esa percepción. Y por ejemplo, yo veo que todos estos reptiles están como contrapuestos o detrás de situaciones muy populares del planeta. Entonces, de alguna forma, el mismo humano hace el acuerdo y termina de entregar esa última parte de autorización. O sea, muy populares como que, cuéntame. Por ejemplo, en personajes religiosos, personajes de la música, personajes Ah, de la política, personajes del deporte, están como siempre muy relacionados en esos ambientes que son de aprobación pública. ujú, Y cada que de alguna forma se aprueba al personaje, se autoriza a la entidad que lo maneja o el tipo de entidades que manejan ese tipo de personajes. ok. Cuento de 1 a 3 y ve al momento en que las dos especies, reptiles y humanos, entran en contacto por primera vez. ¿Cómo es?
Descríbeme lo que ves, lo que sucede, lo que percibes, lo que oyes. Uno, dos, tres. Yo observo Ira como una ciudadela enorme, así como esas situaciones intergalácticas donde hay como una nave en el infinito del espacio, pero Ujú, enorme, enorme, como si fuera un país. ujú, Y yo lo que percibo son como constantes indicaciones o conversaciones con respecto a un experimento a punto de ser comenzado, como si hubiera todo un sistema planetario listo para la inauguración de algo. ujú, Y yo lo que percibo es como si en ese momento se activaran como dos tipos como me llega la palabra radiadores, pero yo creo que es más como repetidores, así, como dos bocinas que se colocan hacia el espacio y empiezan como a levantar vibraciones, como si fueran llamados, ¿sabes? ujú, Como si fueran llamados. Yo lo que percibo es como si la energía se jalara hacia esa ciudadela, como a ese punto, y empieza a converger como energías y empieza como a atraer de alguna forma como participantes a lo que está a punto de ser inaugurado. Y yo lo que veo es que aquí existe como el empalme de varias razas, no solamente humanos y reptiles, que comienzan como una convivencia ujú. y terminan como de forjar o de unificarse para crear como las esencias o los fractales que comenzarán a descender, ¿sabes? Como si ahí hicieran esa primera conexión, una multiplicidad de realidades. Ok, entonces esta multiplicidad de realidades donde al final de cuentas es formada, vamos a decirlo de esta forma, la raza humana. Dime, em, ¿han hecho acuerdos entre humanos y reptiles a lo largo del tiempo? Sí, pero Ujú, por ejemplo, antes de entrar, por ejemplo, el espacio físico de la Tierra, yo no noto un acuerdo. Yo noto otras situaciones, como por ejemplo, noto como como cuando hay una mercadotecnia falsa, ujú, como algún tipo de engaño, como algún tipo de ventaja, como de aprovechamiento. eh, y adentro por ejemplo, noto que se comenzó a realizar los acuerdos a partir de las mismas situaciones que provocaban emociones densas que los mismos reptiles iban provocando en la humanidad. O sea, por ejemplo, empezaron a percibir lo que era la muerte y el asesinato a través de la violencia ujú, por situaciones provocadas por los reptiles que provocaban que al final el humano comenzara a buscar una protección más en otro nivel, ¿no? Como si comenzaran a sentir que no podían ser protegidos por ellos mismos. Entonces comenzaron como a conectar con una situación de quizás hay algo más allá que me proteja. Y eso provocó como una conexión ya en el plano físico entre las peticiones y la realidad física. ¿qué acuerdos percibes y con qué fines se celebraron? El primero que me parece es como de protección, Ujú, como si hubiera un acuerdo de protección en el que en un principio los humanos concebían que ellos se encarnaban físicamente y tenían a sus deidades o a sus protectores reptiles en otro nivel, que siempre estaban al pendiente de ellos. También hay un acuerdo como de inteligencia o de sabiduría, en la cual hay un compartir de información. Los humanos como que entregamos la información de la experiencia y los reptiles entregan tecnología o algún tipo de pan y circo, porque al final es como un distractor más. ujú, Y también hay un acuerdo como de fe, como de necesidad de como de amor padre, hijo, madre, hijo, como esa situación de familia. de familia exactamente, como de entender que tenemos algo más, ¿no? Familiar también. Son como estas tres grandes como acuerdos que se hicieron con respecto a los reptiles y el humano. Familia, poder o protección y, Y sabiduría. y sabiduría. Ok. Mm, con respecto al aquí y a la hora,
Observa y describe las co-creaciones entre las dos especies en cuanto a los acuerdos existentes hasta hoy. Por ejemplo, tecnología de bélica y todo lo que tiene que ver con los radares bélicos, las armas que son remotas, eh, los tipos calibres de las armas, todo eso tiene que ver de alguna forma con este acuerdo de protección y con este acuerdo de sabiduría. Ujú, Las tecnologías, por ejemplo, del Internet, las tecnologías como del Bluetooth, del infrarrojo, como de la transmisión de datos, también tiene que ver con ellos. ujú, De alguna forma el sistema médico y las tecnologías médicos, estas cámaras de resonancia, todo esto ha sido parte de la co-creación. ujú, Mucho de lo que es el sistema bélico de salud y político es ujú. lo que actualmente puedes ver como, y religioso, es lo que se ve como la contraparte de estas co-creaciones que se hicieron en un principio, que se han llevado al punto máximo, ¿no? Al punto en que dependemos de un solo sistema de salud, un solo sistema económico, un solo sistema de guerra y un solo sistema religioso, por ejemplo. A pesar de sus variantes, es Ujú. un solo sistema. Ok. Ok. Las relaciones entre las dos especies presentan limitaciones o dificultades, ¿sí o no? Mm, Por ejemplo, la especie reptil no puede decidir el momento en el que un humano tiene que terminar con su experiencia física. Es como el limitante que tengo claro aquí, que Ujú, aparece. No pueden terminar una experiencia. Tienen que esperar a que la experiencia termine por su propia cuenta, por el humano. por el humano, exacto. Ujú, ¿qué más? Eh, yo es la limitante que veo de acá hacia acá. La limitante del humano hacia allá, Ujú, por ejemplo, es un acuerdo de la no visualización, como si yo es que yo percibo muchos de estos reptiles, yo los percibo físicos, como que tienen la capacidad de estar en un ambiente físico, pero ujú, hay como un acuerdo genético, Iracema, ujú. en el cual el humano se ciega A para no verlos. observar la diferencia, ajá, para no Ujú, observar la diferencia por miedo, por lo que tú quieras, hasta por respeto, como si hubiera como no tenemos que verlos porque ellos son superiores, algo así en el sistema colectivo, porque los siguen asociando con dioses y padres y héroes de la antigüedad. ujú. Entonces yo veo como esas limitantes, pero por ejemplo, yo al reptil no le veo ninguna limitante más que la que te comenté con respecto Ujú, al humano. Y al humano con el simple hecho de no aceptar la visualización de esta especie, se limita en cualquier tipo de interacción que él pudiera obtener porque al final si el humano decidiera tomar un beneficio de la intercomunicación entre reptil y humano, también lo pudiera tomar. ujú. Porque Pero, de alguna forma se le puede solicitar al reptil ujú, que entregue también resultados o información, ¿sabes? Es lo que me parece. ok. Entonces, ¿qué dificultades o limitaciones encuentra la especie reptil al interactuar con los humanos? Que no pueden determinar el tiempo de la experiencia de vida. Ok. ¿Y qué dificultades o limitaciones encuentra la especie humana al interactuar con los reptilianos? También me lo dijiste. ¿Pueden los El miedo, reptilianos, el miedo, ¿pueden los reptilianos habitar el planeta Tierra, sí o no? sí, para mí sí. Por, Muchos como en cambiaformas, como si tuvieran la capacidad de por instantes tener un cuerpo físico humano o uno muy similar, ujú, pero como que lo deterioran, como que si su pH ujú, fuera tan ácido ujú. que deteriora las células de los cuerpos físicos con una velocidad extrema. Entonces, por ejemplo, les puede durar una piel no más de 3 horas y media. Entonces, si van a utilizar alguna piel humana, tienen que hacerlo en apariciones o en situaciones en las cuales puedan hacerlo muy rápido, Y muy porque ellos corto, mismos sí. deshacen, y muy cortas, y porque ellos mismos deshacen como los trajes. Porque entonces matarían al humano, ¿no? Ujú. Ok. Exacto, también. ¿Dónde y cómo viven los reptilianos en este planeta? Dime dónde habitan los que están presentes en este momento.
Por ejemplo, me aparecen de tres tipos. Me aparecen los que están presentes en la superficie de dos maneras. Ujú, Los que participan ujú, en la interacción pública a través de utilizar cuerpos o envases físicos que están como cambiando constantemente, utilizan cuerpos de personas desaparecidas o utilizan cuerpos eh, como muy públicos ujú, y tienen como hasta bodegas del mismo cuerpo, haz de cuenta, como el mismo envase. ujú. Y otro tipo de reptil que se maneja en la superficie, yo lo veo como un reptil nativo que no tiene la intención de utilizar los trajes físicos del humano, pero viven como, por ejemplo, en los centros de los desiertos, en los centros de las selvas, en los centros de las montañas, y no tienen mucha interacción con los humanos, pero ha habido humanos que sí los han llegado a ver, que viven así como en un aislamiento dentro del mismo espacio de la Tierra. Por ejemplo, me viene el chupacabras, el yeti y todas estas criaturas que de alguna forma son físicamente diferentes, de alguna forma tienen una genética reptil y se manejan en espacios ocultos del planeta. Y veo la tercera versión de estos que son los que están como en el sistema intraterreno, pero no en un sistema intraterreno como nuclear del planeta, no, como en unas subsedes o subciudades que hay debajo de ciudades importantes como cerca de Las Vegas, cerca de Washington, cerca de Yucatán, como en esta zona de Quintana Roo, en algún espacio aquí arriba de Europa, hacia arriba de España, abajo de Italia, en Australia, entonces hay como estas como subciudades de manejo reptil humano, como en algunos lugares donde se manejan el trabajo humano reptil. Ok, entonces fíjate ahora, quiero que regresemos al lugar donde viste que fue ese llamado a las diferentes especies para crear una nueva especie. Quiero que vayamos a Ínico y Ujú. dime qué es el llamado, quién responde al llamado. A ver, cuéntame. Haz de cuenta, estoy así como en la ciudadela y la ciudadela tiene como una cúpula en la punta en donde hay como una mesa como en forma de luna, pero también pudiera ser como una hebilla, Como un omega. así, como un omega, Ujú, y tiene hacia afuera como unas aperturas, y en esa mesa hay como, a pesar de que es muy grande, nada más hay como cuatro entidades que están como terminando de realizar como el acuerdo. A mí lo que me llega son como maestros genéticos, mm, como seres que se encargan de la genética y de la manipulación de lo que es la energía física, no física, materia e inmateria para la creación, ¿no? estos Y estas cuatro, entidades son, ujú, dime, sí, sí, dime, dime. estas entidades son todas similares, pero de tonalidades diferentes. Yo veo una amarilla, una azul, una verde y una roja, pero son como, es que no son necesariamente como humanos, porque incluso sus extremidades son diferentes y su tórax es diferente, el cuerpo, pero tenemos de alguna forma la misma figura, A pero ver, tienen una piel muy lisa y translúcida. pero no todos son humanos y no todos son reptiles, ¿no? Por lo que me dices. De estos cuatro que están aquí, no me llega nada de humanos y reptiles. Ok, Estos están entonces por fuera de eso. son genetistas de otro Ujú, lugar, ¿sí? ujú. Entonces, estos cuatro genetistas, dos, tres, cuatro. ¿Quién es el que comanda o el que es el director de este gran proyecto? Es el de color verde. ¿Y cómo se llama? Ostar. 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 Ok. Nico, ¿me permites hablar con Ostar? Sí. Ostar, Humana. oye, cuéntame qué está sucediendo aquí.
Encontramos una compatibilidad entre 6 especies diferentes. Ujú. Hay una forma de acoplar estructuras y cadenas en un mismo espacio. Ok. ¿Y para qué? Esto podría potencializar la experimentación de rangos de frecuencia y de estructuras vibratorias en un aproximado de un 300% de expansión. Y, y dime, ¿por qué combinar 6 especies diferentes? Por los sistemas perceptivos que cada una de estas especies presentan en su originalidad. A ver, estas 6 especies diferentes, ¿cómo las eligieron o cómo van haciendo o decantando para realizar el experimento? A través de la toma de muestras y la experimentación. Pero según como vimos, el llamado es mucho más grande. Al parecer llegaron muchas más especies. ¿Utilizaron todas las especies para la experimentación? No, solamente las muestras que fueron compatibles en la finalización del proyecto. Había incompatibilidades celulares que no permitían la fusión. Mm, Muchas de estas especies no son compatibles entre sí y se autodestruían. Por ejemplo, nos fue imposible hacer compatible a otra especie con la especie dragón. ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a buscar en este experimento? ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Entender el sistema emocional y el nivel frecuencial que implica estas. La combinación de estas especies. De la total de emociones, sí. Ajá. ¿Y qué pueden conseguir con la emoción? ¿Qué es la emoción para ustedes? Un catalizador, un botón de encendido o apagado. Ujú. A través de la emoción se acciona la energía. A través de la emoción comienza el movimiento. Mm. La emoción es infinita en rango. Ok. ¿Ustedes viven la emoción? Podemos procesarla. Ujú. Podemos entender distintas variantes que pueden imprimir resultados emocionales. Mas, sin embargo, nuestra composición no permite el sentimiento. ¿Qué es lo que les impide sentir? Nuestra configuración genética. Pero si ustedes son genetistas, ¿por qué no cambiarla? ¿Por qué es necesario no tener emociones cuando te mueves a través de la genética? Mm, ¿por Un qué no es? impulso, Ujú, un apego, una ujú. añoranza, una preocupación pudiera dañar el experimento. Necesitamos tener pensamientos exactos. Del momento en el que yo te estoy hablando hasta donde estás tú con este llamado y esta forma de generar este proyecto genético, ¿cuánto del proyecto ha avanzado, se ha estancado, ha cambiado? O sea, ¿qué resumen me pudieras tú permitir dar? Utilizando tu sistema de tiempo Ujú, hasta el año 2011, ujú, el proyecto ya ha avanzado considerablemente, un 57%. ujú. Del Ok. 2011 Hasta el al 2011. 2021, Ajá. el proyecto aumentó a un 88%, ¿Y por qué tan rápido tanto? porque el humano se dio cuenta de su sistema de emociones.
Por fin el humano comenzó a entender que lo que sientes adentro es la base y la guía para su experiencia. A ver, pero ahorita en la Tierra hay una crisis emocional y existencial en la mayoría de los humanos. No saben ni qué quieren, no saben ni qué objetivos pueden trazarse, no saben tomar una decisión, no saben elegir. Entonces, Eso es esta... solamente una perspectiva de la vista con respecto a la limitante. Para Ajá. nosotros, la actividad humana actual, en la cual es tribulante O sea, y para ti, obtusa, ajá. O mueve la sea, emocionalidad y lo hace experimentarse en todas sus frecuencias. entonces, esta forma en que los humanos ahorita estamos desbalanceados, vamos a decir una cosa, de la emoción, estamos viviendo una, una forma de poco aprecio, poco valor eh, em, emocional, estoy hablando, y espiritual. Entonces, la fisicalidad se ha vuelto lo más importante. Entonces, para ti eso es lo que ha ayudado a que estén al 88% del proyecto. El porcentaje de avance del proyecto tiene que ver con la conciencia que tiene el humano de sus emociones. No hay un rango evaluativo para mí en el cual una emoción es positiva o negativa. Simplemente en este momento la humanidad se encuentra en un desborde emocional. Ujú. No es que carezcan de emoción o sensibilidad, simplemente están sobresaturados. Pero esta conciencia de la sobresaturación es a lo que me refiero. Una Ok. humanidad anterior a estos años a los que te comento era una humanidad completamente apagada, que vivía guiada bajo un sistema, bajo un lineamiento. Este misma Este mismo movimiento caótico, catastrófico, ha provocado y despertado la emocionalidad en el humano en general. Hay un proceso de adaptación. El principio nunca es agradable, porque es el cambio, y los cambios nunca son entendidos. Pero el cambio a qué, hacia dónde va el experimento. A que los seres que experimenten dentro de un espacio físico emocional puedan salir y comenzar a expandir la emoción desde una decantación energética importante, en las cuales las creaciones pueden ser más palpables y reales para todo el universo a través de la emocionalidad y la creación. Este forma de expandir la emoción, ¿en qué le va a ayudar al humano y en qué les ayuda a ustedes? Nosotros aprendemos, nunca saciamos nuestra sed de aprendizaje. Ujú. Necesitamos continuar evaluando cómo todo puede seguirse transformando. Es, Esta es mi experiencia. Ok, van a seguir transformándose, o sea, van a seguir creando estas formas en otro lugar, van a seguir experimentando en otro lugar con la experiencia que han adquirido aquí y en otros lados. O quizás queramos encarnar una vez que la humanidad sea un puente viable para el entendimiento físico. ¿Qué puede ofrecer esta combinación de razas que es la humanidad? La adaptación a espacios físicos de materia como este planeta, Ujú, la combinación de las especies hacen la creación de un envase genético ujú, capaz de transportarse en ambientes físicos densos como en el que se encuentran. ujú. ¿Qué es la forma de mm, combinar energéticamente estos componentes? ¿Qué es lo que realmente se está combinando de las especies? Dime las características genéticas que se están combinando que conforman la forma y figura humana existente. Del reptil tomamos la reacción, el instinto, la capacidad de responder, de tener una respuesta.
De los felinos tomamos la vibración del corazón, el palpitar, el arranque, un fuego. De las especies voladoras Ujú. tomamos el pensamiento, la capacidad de la imaginación, la capacidad de la proyección mental. De los humanoides azules tomamos la estructura física ósea, el soporte, la velocidad, la fuerza. De los grises tomamos la motricidad, la conexión, el sistema nervioso, la electricidad comunicante. Y nosotros entregamos los sentidos. Ok. Esta combinación conforma el cuerpo emocional humano, que es lo que ustedes están buscando. Y parte de las características físicas de la especie. Ah, sí. ¿Cómo son nuestras características físicas de la especie? El envase ha ido evolucionando, pero anteriormente las piernas o los pies tenían menos dedos y eran más grandes para poderse trasladar y moverse de manera más rápida. Había una cola que permitía un balance total y había especies de antena que cambiaron por el cabello que permitían la recepción del sonido a distancia. Esto se ha ido modificando. Ok. Este sonido a distancia, ¿cuál era el propósito que tenía? Un sonar muy similar a los murciélagos. ¿Y para La qué funciona? percepción a distancia. Ok. ¿Qué elementos fueron los que hicieron base para la estructura molecular de esta especie humana? Porque nuestro cuerpo es denso y ustedes pues son sutiles. ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron para de alguna forma em, tomar esta figura humana? Existen distintos tipos de minerales volátiles en el espacio que son transformables por la vibración de su materia. No habría cómo clasificarlos en un nombre humano, pero en cuestión de número pudieran ser los minerales 88972, 8879, no, 88972, 972, ajá, 24750, 24750, sistemas de plasma que venían transformándose en lo que son sus sistemas de glóbulos blancos y glóbulos rojos, y calcio. Son 4 elementos, los 4 elementos que forman el ADN humano. Además del sistema líquido, que el sistema líquido fue tomado directamente del planeta. ¿Y por qué fue tomado el sistema líquido del planeta? ¿Qué beneficios daría y cómo es la combinación de estos 4 elementos que pueden generar? Al utilizar el agua del planeta, podemos manipular el movimiento y la fluidez desde la manipulación de la muestra principal, que es en sí el agua que existe en el planeta. La combinación se efectúa a través de la velocidad y la vibración
en lo que ustedes llaman actualmente generadores de protones, Ujú, pero en una fuerza iónica potenciada 1 millón de veces más para crear la destrucción y la construcción y reestructuración de las moléculas una vez que son llevadas a la velocidad extrema y ujú, sueltas en una pausa inmediata para que se vuelvan a condensar. La ok. creación de un envase físico en un principio era un sistema muy complicado, había que utilizar demasiada tecnología. Es por eso que se creó el vientre dentro del cuerpo, Ujú. para utilizar la creación del vehículo físico con la misma fuerza del sistema físico. Y ese vientre, de dónde lo tomaron ustedes? ¿Qué especie lo tiene para que ustedes hayan decidido ponerlo en la humanidad? Los humanos azules, Ah, humanoides. los humanoides. Ok. Entonces, de alguna forma, eh, esta combinación genera una célula, ¿no? Ujú. Y esta célula, ¿cómo es que se va reproduciendo o cómo es la programación que hacen ustedes para que esta célula se vaya reproduciendo y vaya creciendo y se vaya multiplicando? A través de los beneficios físicos del planeta, Ujú. el calor, el aire, el agua, los minerales de la tierra, muy similar al proceso que tiene la especie arbórea y la especie de plantas que existen también aquí. Ah, entonces también tomaron de las plantas y para que nosotros pudiéramos reproducirnos. Es por eso que compartimos parte de nuestro La ADN. característica del crecimiento, así es. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es que se mantiene unido este ADN? ¿Cómo ustedes pudieron generar esta intercomunicación que lo mantiene unido, pero a la vez también como abierto para poder experimentar esta emocionalidad? Digamos que a la hora de la concepción no hubo ningún rechazo desde las perspectivas de cada una de las especies. La entrega de su particularidad o de su componente hacia la molécula se hizo desde la completa participación. La asociación de las células fue aceptada a través de la energía y la resonancia. Fueron compatibles, se fusionaron a través del movimiento y la fuerza, y una vez fusionadas comenzaron a crecer y a multiplicarse. Ha sido uno de los experimentos más exitosos que hemos tenido. A ver, muy bien. Hay una parte que los seres humanos hemos estudiado de nuestro propio ADN, no sé si es un tercio o una cuarta parte, que le dicen ADN chatarra. ¿Qué es lo que hay ahí que no hemos podido descifrar de nosotros mismos? Tú que eres el genetista de esto. Lo que hay es una falta de entendimiento de los componentes principales. Lo único que pueden evaluar es lo que su humanidad les concibe por evaluación, pero no son capaces de utilizar el pensamiento y la volatilidad de la imaginación para buscar distintas respuestas. Al momento de no encontrar respuestas, simplemente deciden que es desechable, que es basura, porque no lo entienden. Es parte del proceso de pensamiento humano a través de la emoción de la decepción y la derrota, del fallo, de la frustración. Pero entonces tú dime, esa parte, ¿cómo está configurada? ¿A dónde nos puede llevar cuando accedamos a ella? De alguna forma hay características de movimientos físicos y transformaciones energéticas que se pudieran presentar más directamente en el rango de la fisicalidad, que no han podido ser activadas a causa del desconocimiento de la propia genética interna. Por ejemplo, Ujú, lo que ustedes llaman como telequinesis, el movimiento de objetos materiales físicos a través de la concepción del pensamiento, ujú. la telepatía,
la comunicación entre sistemas nerviosos separados físicamente a través de las conexiones que hay internamente con el planeta, utilizando la red celular planetaria. Ok. Utilizando la red celular planetaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros también somos una red celular planetaria en sí mismos? El cuerpo humano tiene la capacidad de conectarse con las percepciones planetarias a través de los elementos básicos que la configuran: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Si un humano esté descalzo sobre tierra, simplemente lo conecta con una red celular, en la cual a través del pensamiento puede acceder a los movimientos y transportarse con la mente hacia cualquier espacio físico que esté conectado directamente con la tierra, incluso otro ser humano, y comunicarse con él. Hay una forma, o sea, hay un gen maestro, ¿no? Que es el gen primigenio que tomaron para crear esta raza o esta especie. Este gen se ha modificado a través de los tiempos, o tienen ustedes la prueba o la aportación original, o dentro de cada uno de nosotros está este gen, o cómo ustedes lo decidieron manejar. No existe ningún gen más importante que otro. Ujú, En cuestión a configuración, todos tienen la misma, digamos, importancia, ujú. pero al nosotros formar parte de la genética de lo que ahora es el humano tiene esta capacidad de la expansión de su sabiduría, de la captación de información a través de los sentidos, y una sed y una ansia por la continua experimentación. Nuestro gen le dio al humano el deseo de la evolución. Ok, entonces, por ejemplo, está muy conectado nuestro ADN con la Tierra. ¿Cómo funciona o cómo interactúa nuestro ADN con los movimientos de la Tierra, ya sea frecuenciales, vibratorios, de sonido, de todo este tipo? ¿Son directamente eh, integrados por el humano de una forma natural, o son modificados, o cómo es que ustedes dejaron esta programación en nuestro ADN? Digamos que se necesitan ciertos movimientos y características, situaciones puntuales y datos y grados específicos para que la compatibilidad con la fisicalidad Ujú. sea concretada. Por ejemplo, Se necesita, ujú, voy a anotar. Sí, dime. por ejemplo, Ujú, la limitación de las aguas del planeta a ujú, través de la luna ujú. y la contención en específicos espacios, lo cual en el humano pudiera también reflejarse en cómo las aguas internas no se desbordan a través de los diferentes orificios que tiene, porque existe una contención en un espacio específico. Entonces, nuestra secuencia nucleica, vamos a llamarlo así, en nuestro genoma, de alguna manera están automatizadas. Está completamente todo calculado y referido. Hay cosas específicas del cuerpo humano que no dependen de la manipulación del pensamiento ni la decisión del cerebro. Es simplemente respuesta a la necesidad para poder existir y experimentar. Son En- características que se requieren para poder manejar la experiencia en esta tierra. Entonces quiere decir que tiene la habilidad de desprogramarse y reprogramarse a su voluntad. Siempre y cuando cumpla con los rasgos y las características que requiere su espacio físico. Sí, ¿Qué es lo que requiere su espacio físico? por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con el ambiente, el calor, el frío, el ecosistema, las especies que lo rodean, los peligros, los beneficios, los recursos.
Entonces, todo nuestro exterior funciona de alguna manera como un codificador. Hay cosas que van detonando en nosotros para mantenernos de alguna manera como más estancados o más libres. Dependiendo del ambiente es lo que vamos trabajando o liberando o modificando de nuestras propias programaciones. Así es, incluso de maneras muy básicas como la piel, su tonalidad y su capacidad perceptora de las energías externas. Dependiendo del ambiente y el ecosistema, la pigmentación de la piel presentará distintas tonalidades con las necesidades que vayan requiriendo y a través en sí en la genética. ¿Cómo es que manejan en nuestra estructura de ADN esto que llamamos el sueño y la realidad? O sea, diciendo que esto que estamos viviendo es un sueño, una cocreación o una manipulación o una, no sé, a la realidad que están ustedes experimentando y nosotros viviendo. De alguna forma es la misma realidad. Ujú. ¿Por qué? Si fuera la misma Porque el realidad, resultado consecuente de lo que sucede en tu realidad tiene la configuración y respuesta en mi realidad. ok. Somos un ciclo. Ok. Entonces, quiere decir, em, la oportunidad de utilizar nuestras propias capacidades, fíjate bien, nos dan la oportunidad de transmutar, de cambiar, por lo que decimos de evolucionar. Y al ir evolucionando con nuestro nivel de conciencia, de responsabilidad y todo, vamos quitando la activación de los cromosomas que nos tienen ligados a ustedes en este sistema. Sí, pero es que va mucho más allá Sí. porque uno de los objetivos primordiales de crear una raza perfecta, y si no perfecta, por lo menos compatible con distintos tipos de realidades, Ujú. es encarnar. Deseamos encontrar la forma absoluta de poder pasar de las percepciones energéticas a la fisicalidad, pero sin la rentalización del tiempo. La ¿Qué es? experimentación humana Ajá. llevaría a todas las especies energéticas a poder transformar su genética de un estado vibratorio a un estado codificadamente más físico. Ujú. ¿Y por qué El les... humano nos permitiría experimentar el universo así. Ok, entonces el humano es el único ser, vamos a decirlo así, que tiene la capacidad de experimentar los dos estados, el físico y el etérico al mismo tiempo. Transmutarlos e incluso combinarlos dependiendo del aprendizaje en su experiencia. Ok. ¿Cómo es que se activan estos cromosomas en la célula humana que actúan, por ejemplo, en el cerebro, que decías, hablabas del pensamiento, que activa esta capacidad, que activa que hace que nuestro cuerpo funcione como un mecanismo perfecto? Técnicamente el pensamiento del humano debería de enfocarse en su sostenibilidad y el entendimiento de su emoción. Ujú. El humano de alguna forma debería trabajar en un amplio rango de su tiempo físico, en entender su manera de reaccionar con todo lo que lo rodea, Ujú. qué es lo que lo detona, qué es lo que lo provoca, qué es lo que lo impacienta, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo excita. Y a través del entender de sus percepciones y cómo se transforman estas percepciones de los sentidos en emoción, su cerebro irá desconfigurando y configurando nuevas conexiones de entendimiento. La genética, el acceso a los genes, la realidad de la pregunta que quieres que sea contestada, es que el humano debe liberarse a sí mismo a través de su entendimiento e ir así abriendo su pensamiento y las configuraciones genéticas que necesitan o todavía requieren ser despertadas. Ok, fíjate, nosotros, ahora que me explicas todo esto, tenemos esta capacidad.
cómo está jugando el tiempo en nuestra forma de percepción y de activar todas estas capacidades, por ejemplo, con la vitalidad, con la regeneración, con, vamos a decir, con las, estar sano, con la juventud, porque el tiempo es algo que el humano no ha sabido manejar, es esclavo del tiempo, o somos esclavos del tiempo. ¿Cómo funciona el tiempo en el ADN? En el ADN, para que se produzca un cambio con lo que tú consideras tiempo, se requiere que la información se procese y se decante a través de la transgeneración. Un aprendizaje será adquirido por el padre, que será evaluado y experimentado nuevamente por el hijo para ser confirmado por el nieto. El tiempo limita demasiado. El tiempo ha hecho de este experimento algo tedioso, porque Ok, los resultados dependen mucho de las líneas en que el humano desea experimentar. Y las líneas aparecen dependiendo de la emoción. ok, las líneas son pares al final de cuentas porque el tiempo en la Tierra y la vida en la Tierra y la energía de la Tierra es dual, entonces son pares. ¿Cómo es que manifiestan esta biología del tiempo en estos pares, en todas las células y todas las conexiones de nuestro ADN? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en una mitocondria, que es la que genera la energía dentro de la figura humana, del cuerpito humano que está vivo o encarnado. Los tiempos se procesan como bucles. Como bucle. Físicamente sería un círculo que entra y un círculo que sale y se contraponen en el centro para después despedirse por las caras opuestas a las cuales entraron. El Ujú. tiempo es un ciclo de conexión que al momento de llegar a un solo punto específico voltea su vertiente para regresar por el lado opuesto. El tiempo depende del observador. Si se observa desde la área genética o desde la área energética, Ujú. desde donde se pudiera configurar el gen, el Ujú. tiempo no existe Ujú. y se puede acceder a ese punto desde cualquier espacio. Ujú. Pero si quieres hacer un cambio desde la parte más física, el tiempo es extenso y los cambios son lentos, porque se necesita la manifestación física para poderlo visualizar. Desde la perspectiva del cambio genético, tardaría más de la funcionalidad de un solo envase físico para crear algún cambio importante, tal Ok, y como te lo expresé. ok. En esta realidad que vivimos nosotros en la Tierra y en la que están ustedes, ¿ha habido en todo este tiempo algún reemplazo genético? O sea, que hayan dicho, no, esto ya no nos gustó, vamos a reemplazarlo, vamos a experimentar con otras cosas. ¿Qué pasa con las personas especiales? ¿Hay un reemplazo? ¿No hay un reemplazo? ¿Cómo es que se maneja esta forma genética? La transformación de la energía a través de los portales orgánicos a la fisicalidad Ujú. sigue siendo de alguna forma un punto de ebullición o un punto específico energético que no necesariamente ha tenido siempre un resultado específico, ya que hasta cierto punto la energía y la fuerza con la que se transforma es incontrolable. Muchas veces los resultados pudieran ser en menor escala o en mayor escala, y dependiendo a estos decibeles de frecuencia es como el cuerpo físico puede presentar distintas características a la hora de su composición celular. Pudiera presentar, por ejemplo, 6 dedos, un ojo, piel escamosa, cola, pelo rubio, así distintas características.
Sí, está bien, pero también hablo, por ejemplo, de algo que se ha dado mucho. em, Niños con características especiales, bueno, para nosotros. em, por ejemplo, los niños Down se duplica un gen. Por ejemplo, los niños que son dichos que son superdotados, se dice que tienen una conexión diferente de determinado gen. Los niños que se dice que tienen capacidades especiales en otro sentido, por ejemplo, estos niños que están muy despiertos a muchas cosas, por ejemplo, de la física, de la matemática, porque hay de estos niños también aquí, ¿no? Hay niños que autistas, o sea, hay estas formas de combinación. ¿Las tenían ustedes previstas? ¿No estaban previstas? ¿Es parte de lo que el mismo humano genera por sí mismo? ¿Cómo está contemplado en el proyecto? De cierta forma, hay elementos que en algún punto del proceso de transformación energética pudieran representar esto. Y puede haber fallos de naturaleza energética transformadora específica que sean naturales. Pero, Naturales. pero, Ujú. muchos de estos que tú describes como elementos o variables diferentes dependen también de la asimilación de la información emocional a través de la generación. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo, un padre que no es capaz de procesar el enojo nunca en su vida y un hijo que no es capaz de procesar el enojo en su vida, crea un nieto con una capacidad diferente, con una genética, digamos, hasta un cierto punto manipulado por la emocionalidad, que pudiera presentar algún tipo de característica diferente. Y Entonces, así su contraparte, un entonces, padre que entiende una emoción, un hijo que también la entiende y un nieto que es capaz de entender las emociones a un nivel un poco más avanzado. entonces, por ejemplo, este fragmento genético, vamos a llamarlo así para especificarnos, es el defecto que ha sido provocado por la emoción en la forma en que nosotros nos vamos desarrollando por medio de la o sea, generación a la que pertenecemos, al clan, vamos a decirlo, en el que viene esta línea. Entonces, viene desde el inicio y cómo va evolucionando la emoción y dependiendo de la época y de las cosas, porque todo se pone de moda, entonces es como de alguna forma vamos a entender lo que va registrado en el ADN para modificar para la futura generación. Sí, sí, todo lo que tú dices es correcto, pero a todo eso hay que añadirle que el humano no es 100% libre de la manipulación de sus emociones. La experimentación ha tenido procesos de contrachoque en los cuales especies que han sido incapaces de ser compatibles a la encarnación física han querido observar la emocionalidad también y obtener datos, obtener información, obtener energía Y, y a ustedes no para les situaciones que ni siquiera ellos comprenden. y a ustedes no les molesta eso. Digamos que nos proyecta otra diferente perspectiva de la emoción. Así O- que mientras sigan siendo datos, no nos molesta. ok. Al final, la, la hibridación o los experimentos entre humanos y reptiles y otras razas, pues ha sido como muy común, ¿no? Se ha dicho sobre esto. ¿Qué posibilidades hay de esta compatibilidad física y biológica para que ustedes deban o puedan encarnar? Dices que van al 88, pero aunque vayan al 88 del programa, ¿qué tan factible es que esto se dé? Aún no es muy factible porque el humano no ha sido capaz de transportar la memoria a través de los genes por estos bloqueos emocionales. Necesitaríamos tener la capacidad de obtener la información directa de la vida anterior o el recipiente previo para poder entender la encarnación física y no perdernos en la emocionalidad. Si en este momento yo tomara un cuerpo
quizás ni siquiera recordaría que estuviera aquí teniendo esta conversación contigo. La presión de la atmósfera, la gravedad, los portales de entrada y salida y sus densidades hacen que la memoria o la característica física que conecta con la memoria a través de la emoción en los genes sea difusa. No a todos se les activa, pero en un gran porcentaje, y de verdad no quiero correr el riesgo en este momento. Entonces, quiere decir que cada uno tenemos nuestras propias formas de trabajarlo en esta parte de la libertad, pero al final estamos dentro de este sistema por apreciación, o sea, al final de cuentas es como apreciar lo que nosotros estamos haciendo, pero a partir desde otra perspectiva. Si cambia tu perspectiva de esto, cambia la perspectiva tuya también hacia el experimento. Sí, y este experimento no tiene limitante. En realidad no tenemos un control específico de hacia dónde pudiera evolucionar todo este experimento, pero nos suena interesante la expansión. Nos agrada la idea. ¿No te molesta que haya o que vengan otras especies queriendo de alguna manera interactuar con nosotros y utilizar tu experimento para ellos también querer procrear con la humanidad, hacer, no sé, otro tipo de experimento, pero a través de querer encarnar también en la Tierra? De alguna forma, el humano es experimento de otras especies que en una totalidad todos son experimentos de especies como nosotros. Cuando un experimento interactúa con otro experimento, lo que obtenemos son más datos, más información. Repito nuevamente, mientras no lleguen a la autodestrucción, aún siguen siendo datos importantes y que es importante recopilar. Al final, ¿qué les ha mostrado en todos estos siglos la especie humana? ¿Qué es capaz de hacer y qué no es capaz de entender? ¿Qué no es capaz de hacer? Nada. Un humano consciente de sí mismo es capaz de mover su emocionalidad y su intención para poder crear, para poder configurar, para poder transformar. La percepción del ego es lo que impide al humano entender sus transformaciones. Pero un humano puede tomar tierra y convertirla en un enorme edificio. Es una transformación y no lo pueden apreciar. Diría que lo que no puede hacer el humano es apreciarse, observar sus verdaderas capacidades. Se evalúan desde estándares incorrectos. Claro, porque con el paso del tiempo las emociones han sido modificadas de acuerdo al ambiente y se han definido de acuerdo a la época. Y entonces traemos arrastrando un acervo incorrecto por de alguna manera vivir de una forma sellada, como tú decías, a la emoción. Pero ha comenzado a despertar la efervescencia emocional. Ok. ¿Hay algo más que quieras agregar? Supongo que el mensaje que podría dejar es que vivan, experimenten, sientan, disfruten de las emociones. En la emoción está la clave, en trascender una emoción, en comprender los beneficios que te puede dejar experimentarla. Entiendan que las emociones físicamente son percepciones del cuerpo, pero por fuera las emociones son energías de creación. Tú eres capaz de dominar cierto tipo de emoción, eres capaz de dominar cierto tipo de energía. Si eres capaz de dominar la mayoría de tus emociones, serás un ser que a través de la inmensidad del universo podrá crear y manifestar un ser inmensamente poderoso a través del entendimiento de sus propias emociones y la convivencia con las emociones energéticas de todo y del todo. El humano tiene la capacidad
y la potencia de transformar un universo, pero se pierden las emociones y es justamente lo que debería entender. Una última pregunta. Esta fase cristalina que los reptiles tienen para separarse de la emoción, em, ¿de alguna forma el humano la tiene o no la tiene? Pudiera desarrollarla, e incluso hay humanos que la desarrollan, Ujú, aquellos a los que ustedes llaman psicópatas. ujú. Son humanos que simplemente deciden congelar las conexiones emocionales y vivir la visceralidad de la reacción, ¿Qué, qué la pasa, intuición. qué pasa, por ejemplo, con los soldados, o con los que van a la guerra, o con ellos? ¿Cómo manejan esta situación? Por eso me quedé pensando en esta situación, de que hemos visto en algunas sesiones esta forma cristalina que hay de la emoción. ¿Qué pasa con los soldados? ¿Cómo la van formando? A través del trauma, a través de la experiencia de emociones tan densas y tan expansivamente destructivas que no son capaces de procesarse en un momento a otro. Hay muchos que son capaces de procesarla con el tiempo, personas que comprendieron el sufrir o el padecer del dolor desde pequeñas de edad, pero cuando pones en un ambiente destructivo a una persona que jamás ha experimentado el dolor o el sufrimiento, su emocionalidad o sus canales emocionales se ven traumatizados y comienzan este proceso de cristalización, endurecimiento. Pero con respecto a la genética humana, es totalmente reversible. El reptil no ha sido capaz de revertirlo, Porque la emoción no es parte de su naturaleza. porque no tiene los componentes para poderlo lograr. Ok. Bueno, desconecta, Nico, desconecta, regresa donde está tu vida y tu respiración. Regresa, respira. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, pero ahorita que agarré mi cuerpo había como muchas luces, como muchas líneas, como muchos círculos así de colores por todos lados. Ok, vamos a limpiar el campo. A limpiar y respira profundo y regresa plena y completamente consciente al cuerpo que habitas hoy en este momento presente. Tu respiración es importante y te sientes muy bien. Limpias tu campo y limpias la información a la que pudiste acceder que pudiera haber estado contaminada o te puede limitar en tu propio proceso de vida. ¿Mejor? Sí, Ok, entonces ahora regresamos donde estamos en este momento presente. Uno, respiras profundo, te sientes enérgico, liviano. Dios, creador poderosísimo. Y tres, abre los ojos. Nico, ¿cómo te fue? bien. ¿Cómo te sentiste? Se sentía como, pues de alguna forma como no tener emociones a la hora de canalizar este ser, era como si todas las sensaciones físicas se me hubieran apagado. Ujú. Entonces no habían como sensación de que estos seres, nada de su exterioridad les detonara absolutamente nada.
como a nosotros, que incluso el calor puede manipular nuestro estado de ánimo, o el Claro. clima pudiera manipular nuestro estado de ánimo, que ni siquiera es tan físico, pero lo percibimos. Entonces ellos no tienen como esta percepción de algo que pudiera transformar su pensamiento si no es su pensamiento en sí. Y algo que pude notar, Ira, es que Ujú. estos seres son como, sus pensamientos son como computadoras, porque yo veía que ellos, a la hora de intentar traducir lo que ellos decían con mi voz, entraban como números primero. Y eso se iba traduciendo a lo que iba él como hablando. Pero es como si pensaran en números, como si pensaran en series numéricas o formas así, como códigos. Como decía Tesla, ¿no? Con estas Ujú, series numéricas que son progresivas. ujú. Y Muy van bien. dando como un mensaje. Muy interesante, porque hablamos sobre los cuatro, fíjate, los cuatro personas que hicieron o que gestaron esta cosa, y luego está en mucho simbolismo, está en el omega, y están los cuatro elementos que forman el ADN humano, que tiene que ver con esos cuatro seres que son los genetistas. O sea, muy interesante. Hay muchas A cosas mí lo que... que se me hizo muy interesante, Ira, fue en el principio de la sesión, porque me acuerdo porque fue la primera instrucción, ese como hoyo, como si hubiera sido absorbido por como tres hoyos nuevos consecutivos, y llegué a un punto en el espacio que era como una entrada de un triángulo dorado así enorme, y al momento de entrar veías así como este montón de islas de planetas así conjuntas. Es como acceder a una galaxia, como si hubieras entrado por un Stargate, algo así, Ujú, y haber accedido a esa galaxia, pero es como un instante. ujú. Y ni siquiera es un instante en distancia, es un instante En frecuencia, es ¡pum! en frecuencia, Claro. ajá, como un sonido. Ujú, sí. Ujú. Bueno, vamos a terminar aquí. Gracias a todos por seguirnos. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Esperemos que este video se edite bien porque el programa no sé qué le pasó la semana pasada, pero bueno, gracias a todos. Sí. Gracias, Nico. Cortamos la grabación. Bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.